Esta noche estamos acá en los estudios de CNN Chile con Víctor Schneider Arce, coronel en retiro del Ejército de Chile, con quien vamos a hablar de los 41 años de la muerte de su padre, el general de ejército René Schneider Cheró. Vamos a repasar las etapas de su vida y las consecuencias que trajo este asesinato en el año 1970 y que aún no tiene responsables. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, señor Schneider. Muchas gracias, buenas noches. Un crimen que aún no tiene responsables, lo decía en la introducción. 41 años han pasado. 41 años. Pero en eso yo discrepo. Hay responsables que están por la justicia, aclaró las responsabilidades, juzgó las responsabilidades y las condenó. Una condena ínfima, pero hubo condena. Pero lo malo de todo esto, que hubo una amnistía. Luego de los 32 condenados, hay 2 solamente que pagaron con cárcel. Usted hace mención a esto y el año pasado, de hecho, lanza o presenta este libro que se llama General Schneider, un hombre de honor, un crimen impune. 41 años después, ¿quién es el general Schneider para usted? Además de su padre, por supuesto. Bueno, para mí, mi padre, primero de todo, al cual yo me inspiré, me dio el ejemplo de vida, fue una lección de vida. Que realmente hasta el día de hoy mi familia y yo, sus hijos, sus nietos, los llevamos muy internamente y día a día yo saco ejemplos de él. Y para la sociedad, pienso yo, con nuestro padre, especialmente para las nuevas generaciones, no solamente para militares, después de 41 años podemos sacar muchos ejemplos de él, especialmente ejemplos de ética y moral. De rectitud, de decencia, de honestidad. Después de 41 años son valores que hoy día, y especialmente hoy día, en esta sociedad que estamos viviendo, es importante destacar. Pongamos en contexto también la situación histórica, es que se vivía, su padre asume como comandante en jefe del ejército luego del hecho que se conoce como el Tacnazo, donde el general Bio se acuartela en el regimiento Tacna a raíz de sueldos bajos, renuncia al comandante en jefe en ejercicio, que era el general Castillo Arangui, y asume su padre. Tengo entendido que estaba en Punta Arenas en ese tiempo. Así es. Comienza su gestión como comandante en jefe del ejército con un ejército que en ese tiempo, años 70, 41 años atrás, estaba muy dividido. Un ejército que estaba, como dicen sus primeras palabras, cuando llega a los Cerrillos, después de Punta Arenas, de arribar a los Cerrillos, después de dejar Punta Arenas, dice, es un ejército que está enfermo, no grave, dividido, yo hasta cierto punto, más que dividido, estaba postergado porque no se había hecho cargo el poder político en ese entonces y hacia atrás, gobiernos hacia atrás, que no se hicieron cargo de lo que estaba pasando en las instituciones armadas. De las demandas de los militares. De las demandas, no solamente de sueldos, sino de equipamiento, de logística. Había una postergación también moral de las Fuerzas Armadas en términos de interesarse por nuestra profesión militar. Eso pasó, estamos hablando del año 69, donde revienta todo esto con el Tacnazo. Eso es lo que se estaba viendo. Mi padre se hace cargo de eso en un momento de una crisis. A eso voy, coronel. Se hace cargo de un ejército que está en momentos de la institución complicado, pero que se suma también a una polarización política muy complicada cuando Salvador Allende gana las elecciones y empiezan las presiones ya no solamente desde el interior del ejército por mejorar el ejército en lo que es infraestructura, sueldos, sino que ahora comienza una presión política hacia el ejército para que intervenga, que es lo que su padre supone. Es que ahí le quiero aclarar algo. El año 69, mi padre asume como comandante en jefe, meses después, o 40 días después, no tanto, casi 2 meses, se arregla la escala de sueldo. En el Congreso. El Tacnazo, yo quiero decir muy claro, el Tacnazo fue una indisciplina.
un movimiento militar en que no debió haberse hecho, liderado por un señor general Biot, que posteriormente fue uno responsable de la muerte de mi padre, por una ambición que él tenía, una ambición política. Él decía de que el sueldo estaba malo, incluso había hecho algunas reuniones con sus oficiales en donde él estaba mandando, pero nunca lo hizo presente al alto mando. Las únicas personas que hicieron presentes de los malos sueldos en ese minuto fue mi padre y el general Prat, en un consejo general en el año 69. Y el general Biot, que mandaba en ese minuto la primera división, nunca lo hizo presente. Él quería un protagonismo personal y aprovecha a ruido revuelto ganancia de pescadores y aprovecha esta vulnerabilidad que existía, debilidad institucional, para acuartelarse en el Tacna y hacer este movimiento. El ejército a partir de ese minuto empezó a unirse, o mejor dicho, empezó a creer en el mando, en el alto mando. Mi padre visitó todas las unidades militares, a lo largo de todo Chile, porque se venía una situación muy complicada, como eran las elecciones presidenciales. El entorno nacional era muy complicado. Yo creo que ha sido un momento más complicado del ejército en ese minuto, que ha vivido en el siglo pasado. Y ahí, como usted dice, hay una presión sobre el ejército, en particular sobre el comandante en jefe. Porque una presión para. Una presión porque ellos pensaban, sin entender qué es nuestra profesión militar, qué es el rol del ejército y de las Fuerzas Armadas, pensaban que las Fuerzas Armadas era la solución de un problema político. Mi padre dice, aquí la solución no pasa por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son alternativas de poder. Eso está escrito. Está escrito en el libro. Y le dice al presidente. El presidente Frey. Las Fuerzas Armadas, fue en Montalva, las Fuerzas Armadas no somos. Y eso es lo que le cuesta la vida, porque públicamente también lo dice. El ejército no se va a prestar para esto. Hay incluso en reuniones privadas con dirigentes políticos, lo dice mi padre y con el presidente, el ejército va a respetar la Constitución, porque la solución es política, la solución está en otra instancia, no en las castrenses. ¿Es eso lo que se conoce como la doctrina Schneider? No, la doctrina Schneider, la que se conoce en términos periodísticos, digamos, que es la presidencia en política de los militares, apolíticos y no deliberantes. Esta doctrina, que es netamente institucional, yo no creo que mi padre haya querido pasar a la historia con su doctrina. Mi padre era bastante sencillo en eso, era austero. Él nunca pretendió. Imagínense si hubiera existido doctrinas para cada comandante en jefe que han venido después. Pierde la esencia del mando y lo que es la permanencia del ejército. ¿Le acomoda más quizá el término un general constitucionalista? No, porque un general constitucionalista, siempre los militares hemos sido constitucionalistas. Eso yo lo tengo muy claro. Entonces yo no creo que yo hago, porque hay de mucho cuidado cuando se habla del general Schneider y hablan del general democrático de repente, o el general constitucionalista. Mi padre es un militar como cualquiera que hay hoy día, con la gran diferencia que le tocó una coyuntura institucional que tuvo que decir y destacar una doctrina a la cual tuvo que defender y caer. ¿Fue esa defensa de esa doctrina o de ese camino de no intervención militar la que le termina costando la vida? Sí. Más que la doctrina, mi padre muere por un ideal. Yo siempre he dicho de que en la vida de los hombres hay hitos que lo van marcando, dos destinos, el suyo, el mío, el de todos. Tenemos sus destinos marcados. Mi padre desde muy niño fue marcando su destino, por sus destinaciones, por la forma, por el entorno nacional histórico que nos exhibió en los años 32, cuando sale a la vida militar.
Y eso es lo que va llevando a ser, y él sabía dónde iba a llegar. Él dijo un día, yo no voy a morir en la cama. Nunca supo, obviamente, en la forma. Pero yo creo que está en cierta forma preparado para morir por su ejército, por su país, por lo que él, al servicio de una institución. Y pese a que en la escuela militar no fue la escuela de antigüedades, se fue haciendo paso y camino en su carrera, producto de los cursos, de lo que vio, de lo que leyó, muy culto. Mi papá leía mucho, sabía mucho de política, mucho de historia, sabía de lo que estaba pasando afuera. Pintor, amante de la música también, tocaba el violín. Pintor, tocaba el violín. En el libro usted dice que el atril donde él pintaba hasta el día de hoy está intacto. Existe todavía en la casa de mi madre, todavía está mi madre viva. Sí. Una defensa que finalmente, una defensa a una postura, a un ideal, como lo llama usted, que termina o se trunca el 22 de octubre del año 70 y a balazos, y que termina falleciendo su padre 3 días después, un día como hoy, 25 de octubre de ese mismo año. Su padre se quedó solo, lo dejaron solo, me lo responde a Vuelta Comercial. Pausa, volvemos de inmediato.